¡Au! ¡Au! Onceavo día consecutivo de ir en moto. Estamos destrozados. Tú estás súper bien, ¿no? Sí, como nuevo. Muy bien. Mira qué piernas. Piernas ricas. Hostia, destrozados. Cada vez cuesta más levantarse por la mañana pronto para salir. Claro, cada día nos despertamos 3 horas antes, no te jode. Tardamos mucho tiempo. Ayer Hermenda Leyenda llegó aquí como una moto, nunca más bien dicho, porque el cabrón se había tomado 2 Red Bulls al salir de ahí. 2 Red Bull mongolos, no los de allá. Estos parece ser, no sé. Joder, iba estrellado ayer con la moto. Sí, me dio alas, más bien ruedas. Bueno, penúltimo día. Comprobando ruta y vamos a ir a mirar uno de los sitios que la avenida molaba mucho, a un sitio para acampar que se agote por ahí. Venga, vamos. Ahí va, madam. Bueno, pues ya hemos encontrado el track y volvemos a estar en ruta, en sentido inverso esta vez, y tendremos que cruzar esas montañas. Wow, el viento hace buen día, pero el viento es frío. Además no llevo cerradas las cazadoras porque hacía un calor que te morías. Uy, me notó pasar el viento fresquito, pero bueno, ahora haciendo deporte cogeremos calor. Venga. Llegando a las montañas. Aquí, caballos salvajes. Vaquitas. Recordad aquello que os había dicho en otros episodios, que si hay vacas, ovejas, cabras y tal sueltas por ahí por las estepas, eso quiere decir que no hay animales peligrosos por ahí, o al menos La de eso ratoncitos que hay, que evidentemente se meten en la madriguera en cuanto nos oyen. Que si tumbo mucho la moto, al no tener tacos, me resbala bastante.
si viene Mikel. Ya estamos ya en las montañas de las que veíamos. Espacio precioso. El otro día no sé si grabamos mucho viniendo. Habíamos tenido lo del embrague de Mikel. Ya habíamos perdido tiempo y grabado, me parece bastante. Bueno, no tanto. Otra manada de caballos por ahí. Mira los caballitos. Qué cantidad de caballos salvajes. Está claro que es el animal de aquí, ¿eh? No son pistas tampoco, no son estos carriles creados solo por los coches. Y si bien no son complicados, sí que hay que intentar ir todo el rato por el carril, por lo tanto concentrado. Tampoco para nada si no les sale, porque la hierba esta es buena. En el sentido de que no resbala, ya lo hemos visto durante todo el viaje. Aquí cobra todo el sentido la prueba esa, la DGT, ¿no? Tenías que pasar todo por encima de la placa esa metálica. Es mirar hacia adelante, no cerca. El ser humano tiene ese instinto de hacer pasar los vehículos por el sitio por el que mira. Cuando tú miras ahí para adelante en la línea y no te tienes que preocupar cerca. Si miras cerca te sales. ¡Guau! ¡Qué guapo! Voy a mostrar mejor cómo se preparan la cantidad de caminitos que probamos, las aventuras que pasan mientras buscamos algo que he obviado más en los otros capítulos, que serán más directos, pero como este es un capítulo del juego, me parece que me va a interesar y me vais a pasar muy bien viendo cómo vamos buscando lo que estoy buscando. Curioso cómo uno va aprendiendo de los países, ¿eh? Ya poco a poco uno se hace al ir así tan off-road.
todo se puede solucionar siempre. Y si no, para eso somos una agencia de viajes, ¿no? Para eso, aquí esta me la preferiría pasar. ¿Qué? ¿Para ahí o para ahí? Para ahí. Wow. Uf. Aquí sin tacos voy fino. A ver, viene Miquel. No. Aquí ya veréis, uno se piensa siempre que va solo por las estepas, pero siempre hay unos ojos que te vigilan. Esa es una de las ventajas de las estepas, que siempre hay pastores nómadas. Y pensar que ellos viven muchos meses por aquí completamente solos. Así que a la que divisan en el horizonte a alguien que pasa por ahí, pues rápidamente te vienen a ver. Como seguramente recordáis de otros episodios, Miquel estaba muy mal de la espalda, así que el pobrecito no podía poner solo la pata central de la moto. Encuentro a faltar esto de India, este mínimo hindi que sé para poderme comunicar. Angle günü parançı. Angle. Yağmur. Ulaanbaatar. Aha. Dan batrasdan şey yapsın. No. Now Ulaanbaatar. O da iyi şey yaptı. Before Ulaanbaatar Uginur. Günü. Aha. Uginur Arbankir. Aha. Arbankir Ulaanbaatar. No. En estos ríos se puede pescar. ¿Tienes cobertura? Siempre, ¿no? El iPhone este es una pasada. Bueno, a ver si la sabe leer él también. Ajá. Bunu işte iyi şey yok. El tacırlı. Yok. No. Yeni hattı. Para ahí. ¿Qué? Por ahí debe haber por ahí detrás de como eso, el sitio ese horroroso. ¿Dónde nos quedamos? ¿La cuesta? Sí. ¿Ya estamos aquí? No estaremos muy lejos, yo creo que detrás de como esa montaña. Ok, chao.
No creo. Es como detrás de esta montaña. Bueno, si vamos por el camino y así sabemos un camino fácil para ir con la peña. Yo creo que es ahí. Vamos al camino. ¿Ves? Me parece que es detrás de esta montaña por donde pasamos. Es más para ahí, es más lejos. ¿O no? Ah, mira, puede ser que esté ahí detrás lo de... ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Vamos por abajo o vamos a buscar el otro? Vale, vale. Pues sí, era como detrás de esta montañita que estábamos subiendo por donde pasamos la otra vez. Así que ahora vamos a hacer el camino ese de abajo. Por el que íbamos, de hecho. ¿Dónde está ahora ese camino? Que está más para ahí, ¿no? Así que hemos ido por la riera esa. Sí. Es una bajadita con arenita. Siempre esta zona se acaba complicando, ¿eh? Y debería ser este un camino. Ah, no, ahí hay un camino mucho más fácil. Uf. Y aquí está el caminito. Ahí va la hostia. Y me parece que el otro día donde se nos complicó fue por ahí. Esa subida que se ve así con arena. A ver, pues bueno, a eso veníamos a investigar un poco por aquí. Sí, descarado, era por el otro lado. Sí, sí. Ahí es donde se nos complicó la existencia. Está clarísimo. Sí, sí. ¿Qué? Sí, súper. Súper. O sea, bueno, pues vamos a investigar por aquí. ¿No? Bueno, por aquí primero de todo y buscar un sitio bonito, con tranquilidad.
ahí. ¡Guau! Que se ve, ¿no? Que es más claro la arena. Era arena desierto total. Y fue una odisea. Bueno, como que pensamos el segundo día que ya nos quedábamos ahí. Y no fue este día, sino el siguiente. Y mi moto, la otra. Pues mira que te digo que como no teníamos agua caliente, igual me hago un bañito aquí, que no será agua caliente, pero ahora hace buen día. Uy, es que casi se me cruza. Ya, pero aquí sí vuelve a haber arenita, parece. Equilibrio de pies. Bueno, tampoco está muy blandito aquí. Vamos a mirar, acercarnos al río. Sí, pero estos son los meandros que decíamos, descarado. Pero sí, esta es la zona que decíamos, ¿no? Ahí, pues vamos a mirar el sitio y lo marcamos. ¿Está el río qué? Sí, sí. Pues venga, vamos a mirar aquí. Ah, por aquí no se podrá bajar, ¿no? Of course. No. Que nos metemos en un berenjenal. Ya, lo que pasa es que está el Guerese, es un poco aquí, ahí, y hay otro Guer ahí. Ahí, con el coche ese. ¿En el otro lado? No, hombre, no, ahí no se puede cruzar, Miquel. Y ya, pero ellos cruzan por donde les da la gana. Yo este río paso de cruzarlo mogollón. O sea, yo creo que sería por aquí abajo. Y por ahí sí que se puede bajar. Después del camión. Ahí. Venga, vale. Oye, lo que sí, aquí tienes cubierto por un poco el aire, ¿no? Aquí. Sí. Lo que pasa es que estaban estos ahí mismo. Nos pasamos mucho tiempo perdido ahí en la duna, por lo que veo. ¿Dónde? En la duna, bueno, en el sitio ese por donde pasamos. Lo que estamos haciendo todo este rato es intentar buscar un buen sitio donde acampar o donde poder hacer también un buen picnic cuando vayamos con vosotros, para que os hagáis un poco la idea de todo lo que os ahorráis si venís con nosotros.
Pues vengan. Es que hemos tardado muy poco rato en llegar aquí desde el hotel. Y no puede ser. Vamos a intentar buscar la otra traza por la que veníamos. ¡Upa! ¡Uy! Por ahí, por ahí. ¡Guau! ¿Cómo voy a dar la vuelta yo aquí? Ah, mira, pues por aquí. La pendiente aquí es mucho más pronunciada de lo que evidentemente muestra la cámara. Y encima con arena. Oh, me cogen rampas ya. Uf. Ya, todavía me he metido en un berenjenal. Uf. Ya ves. Miquel, por ahí. Wow. Aquí hay dos huellas del motor, que seguramente eran las mías y de Miquel, que hicimos cuando pasábamos por aquí en dirección opuesta, al principio del viaje. Wow. Esto ya no nos acordábamos, ¿eh?
Guau, igual está más para arriba la traza, un pelín para la izquierda. Les metemos por aquí para que se pasen un buen rato. Guau, sí, me pega una sudada yo ahora que flipas. Sí, igual está para arriba, o igual no, está para la izquierda. ¡Hostia puta! Es que no puede ser, tío. Sí, estaba desapareciendo del mapa yo. Sorry. A ver si me acerco así. Todos estos vaivenes, si tenéis tiempo ilimitado, pues son divertidos incluso si vais vosotros solos. Pero si tenéis un tiempo fijo limitado de vacaciones, todo esto es lo que os ahorráis cuando venís con nosotros, para ir directos al sitio que interesa. Efectivamente. Es que el sitio es guapo. Pero entonces queda muy poco para el hotel. También se puede dormir por aquí y por la mañana hacer un poco el capullo por aquí sin equipaje. Todo esto son elucubraciones que uno hace mientras estás ahí de viaje, pero la verdad es que todo se decide de forma mucho mejor cuando ya estás en casita, tranquilo, y de una forma fría diseñar perfectamente cuál es el mejor viaje. Sí, ya vamos bien. Aquí volvemos a tener un rebaño de ovejas, sueltas, libres por ahí, sin el pastor ni el perro pastor que las vigile. Eso, como ya os he dicho en otros episodios, quiere decir que no hay animales peligrosos en Mongolia, o al menos eso creíamos. Venga, ovejitas. Venga, ovejitas. ¡Wow! Un poquillo de cañilla, ¿no? Ahí, con la arena. ¿Te has dado alguna piedra? Aprieta ¿Te aprieta? el dedito ahí.
¿Qué? ¿Por aquí? Ah, sí, es este. Este. Ah. Wow, es que esta zona es preciosa también, ¿eh? Uy, es más para ahí. No sé, tampoco es mala zona esta, ¿eh? Parece que ha ido. Toma, Estepas, venga, querías caldo, pues toma 2 tazas. Parece que Miquel todavía no venía, así que decido parar un poco para esperarle. Y a Miquel ahí lo tenemos, observando a las vacas, pasándoselo bien, que para eso son los viajes, pero en realidad le había parecido un problemilla. No sé si podéis acabar de escucharlo, como se oye un ruido en su rueda, algo que va haciendo clink clink, y tiene que parar a mirarlo. A ver, parece que un cable por ahí que iba medio suelto, me parece que era el del cuenta kilómetros, que se nos rompió ya hace muchos capítulos. Lo saca, pero no, sigue haciendo ruidito. A ver qué puede ser por ahí.
No parece que haya nada fuerte. Sí, este cable, a ver. Fuera, fuera. Y con todo esto, él iba perdiendo tiempo respecto a mí. Yo no me había dado ni cuenta que no me seguía. Al final parece encontrar el trozo de cable que estaba haciendo ruido en la rueda. Así que se pone en marcha, pero si os fijáis ahora, él va pasando por unos sitios por los que yo ya hace mucho rato por los que he pasado. Y fijaros en la cantidad de caminos que hay por todas partes. Corríamos el riesgo de perdernos entre nosotros. ¿Os acordáis del Ger este? Yo ya hace un buen ratillo que he pasado por aquí. Mikel no sabe bien por dónde tirar. La cuestión es que tenemos establecido como un protocolo si pasan estas cosas, y es importante seguir los protocolos. Mira, no me ve, entonces lo que tiene que hacer es seguir por los que son más o menos los caminos principales, ya que veis que aquí uno se desvía a la izquierda, pero en realidad acaba desapareciendo. El que es más camino principal es este. Así que lo que debe hacer es seguir por estos caminos principales. Yo, en principio, si hay una bifurcación donde hay dos caminos muy principales y no lo veo, lo que debo hacer es parar en ese cruce. Acordaros de este sitio, por el que he pasado ya hace un ratito. Y aquí, fijaros que ahí hay justamente la marca que yo he dejado cuando estaba a punto de caerme. Yo he girado a la derecha y él ha continuado recto. Aquí nos estábamos separando. Y la verdad es que separarse y perderse en estos sitios tan remotos no es nada bueno. Pero Mikel reaccionó perfectamente. Os fijáis, ve que el camino no es muy principal comparado con el otro y decide parar. Mira un poquito a ver si me ve o si ve alguna estela del humo que yo voy dejando con la moto, y no lo ve, pero muy astutamente decide dar la vuelta y irse al cruce donde quizás el camino más principal quedaba a la derecha. Así que bien hecho, Mikel, y bien por los protocolos, importante seguirlos siempre. Uy, qué raro, Mikel no aparece. Estoy volviendo para atrás. O lo hace para que lo vaya a buscar porque ha visto algún posible sitio. O se la ha pegado. O nos hemos perdido. Pero bueno, el camino no ofrecía muchas... Ah, mira, sí, ha ido por otro sitio. Perdidos el último día. Aquí se nos acaba ya estas vistas. ¿Ah, sí? Sí, pues venga, tira tú primero. Como igual detrás de esta montaña, ¿no? O algo así. Oh. Tira tú. Mira qué bien. Mira qué bien, se hay aquí un caminito. Guapo.
Sí, sí. Venga. Mira, otro caminito, o sea, bien para el coche. Voy a mirar yo el caminito a ver por dónde va. Ah, no, porque había un GER aquí, fíjate qué curioso. Fantástico, ¿no? Perfecto, ¿no? Con agua para poder hacer plano. Pues aquí nos quedamos, aquí ponemos un huevo. Y también lo pondréis vosotros. Ah, bien guapo, ¿no? Así nos queda un rato de camino, añadimos tiempo, hacemos la parte difícil. Sí, sí, plano, cespecillo. Venga. No. Ya sí que estoy en un momento ya que me estoy para pocas tonterías. Ahí. 1, 2 y 3. Vale. ¿De qué? ¡Hala! ¡Wow! ¿Ves? Pues mira, poco a poco, hostia, el sitio es guapo que te cagas. Guapo que te cagas. Sí, más solos. Quiero decir, sin los Gercesos al lado. Bueno, hay corriente, ¿no? Es decir, si hay corriente, si no hay... Sí, sí. Buah, es que de verdad estamos en medio de la nada. Miquel ahí intentando pescar. Y esto es lo que nos rodea. Nada. Campo. Y campo. Aquí haciendo un agujero para el fuego. Ahí llega Miquel. Hay 2 árboles. Y voy a buscar ahí a ver si había algún tronco grande, porque con lo que tenemos funde en un momento. Sí. ¡Ole! ¡Guala! Pues con este agujero mal andamos. Voy a
grande. Bueno, estaba mal, pero claro, visto lo visto. Ahora necesito ayuda. ¿A qué? A bajar, vale, poner la pata central. La valiente. Claro, hostia, este agujero no sirve de nada ahora. Pero sirve, pero quiero decir, es enano. Sacado una foto. Estaba grabando. Hay dos árboles y a veces cojo algo de leña. Y a los 4 segundos aparece con esto. Parece preparado. Ya ves. Venga. 1, 2, 3. ¡Ah! ¡Ay! Casi. 1, 2, 3. Es profundo, pero menos grande que el otro. Que además, una vez pasas los primeros hierbajos que están enraizados, Igual te va bien esto. Juli. pues me va bastante bien, la roca esta que ¿Con un tengo. palo y con un palo o con esto? No, yo con esa roca es mi roca y me va muy bien. Y por abajo, si se hace por abajo, como no hay las raíces todavía, se arrancan rapos. Ya. Muy bien. Madre mía. Bueno, pues al final el agujerito se queda así. Ya no hay fuerzas para más. El que está intentando pescar con mandarinas. Con queso ahora. Con queso. Queso todo el que quieras, que ya sabes que miau. Venga, vamos a ello. Lo del agujero no es tanto porque se pueda prender fuego por ahí, ya que son hierbas y no hay árboles ni nada que pueda prender, sino más bien porque en las estepas siempre hace vientecillo y eso hace que prenda y se acabe muy rápido la poca leña que tenemos. Vaya puesta de sol. Y esto no es la puesta de sol, evidentemente, esto es la salida del sol. Por la noche la verdad es que nos olvidamos de grabar. Y eso que por la noche escuchamos algunas cosas que la verdad no nos hicieron mucha gracia para el día siguiente, que nos tocaba andar por ahí bien solos. Bueno, porque llevo mucho rato desde que me he levantado y haciendo clic como una hormiguita, porque no he visto que iba a tardar 10.000 años. ¿Sabes? Solo por comparar la bolsa hoy, que es un caos. O sea, hoy sí que no he puesto nada en orden. Ha sido todo, ¿sabes? Porque sobra media bolsa. Pues eso de no poner orden pasaría factura. Siempre hay que llevar las cosas bien ordenaditas en la moto. Que mira que llevamos volumen de cosas, y a nivel de ropa es una cosita minúscula. Ole, está. Como os he dicho, siempre aparece un pastor nómada por ahí. Y este nos iba a revelar algo ciertamente un poco preocupante. No, Europe, Europe, Spain, Spain. Ulan Batar. Now, Ulan Batar. Au. No. Hu. Sí, los perros están para eso. Qué bueno. Sí, por la noche pensaba, joder, el perrito este que se calle, pues no, que ladre todo lo que quiera. Es un pedazo perro, ¿no? Lo que nos vino a decir el pastor este es que mientras el perro ladrara,
no nos preocupáramos, que el problema vendría con los lobos si el perro dejaba de ladrar. Ulaanbaatar. Ajá. Ulaanbaatar angster. Ajá. Dan Europe. Pues mira. Estos son los restos y consecuencias del viaje, que por suerte no ha habido nada, ningún accidente, así que no nos hayamos hecho daño ni nada, pero de tanto darle al puño al final unos cuantos cortes por aquí, que esto es más de hacer las bolsas y las cinchas y todo, y las ampollas de por aquí, que está ya todo hecho una mierda. Aquí, bueno, que parece mentira, pero así me duele menos para conducir, una guarrada, pero va bien. El proceder de todas las mañanas. Como se nota que esto mal la maleta por ser el último día, me cabe justito. Hostia, que no tengo buena. Siempre se puede pensar más. ¡Opa! Último abandono de un campo. Ya hoy a dormir en Ulaanbaatar. Venga, pues sí, nos alabamos. Próxima parada, Ulaanbaatar. Vamos para allá. Uy, no jodas que lo ha apagado, ¿eh? No. Qué calorcito. Buah, qué calor. Sitio perfecto para acampar y acabar el viaje. Así que en el caso del viaje que haremos con vosotros, pues será al revés al empezar. Vale. Venga. Venga. Pues a veces no hay mal que por bien no venga, ¿no? El que ayer Mike se despistara de seguirme, tuviéramos que volver atrás, pues mira, eso nos ha proporcionado el poder encontrar este sitio para dormir, que era genial. Es ponerse en la moto y el cansancio con el que te levantas, al menos yo, parece que no, ahora ya, ¡upa! Ya quiero caminito.
Uy, que me despisto. Uy, Miquel no viene. ¿Qué pasa? Ah, sí, sí que viene. Venga, vamos. Me parece que nosotros a la ida venimos bastante campo a través. Para que me despisto mirando como si fuera por ahí. Sí, venimos campo a través por ahí. Pero nos alejamos mucho. ¿Qué hacemos? ¿Campo a través? ¿O qué? Sí, es que venimos por ahí. Para. O sea, a la avenida venimos bastante campo a través por ahí. ¿Vamos a buscarlo o vamos por el camino? ¿Por el camino? Venga. No sé si me molaría más el campo a través, la verdad se ha dicho. Aquí salimos a la carretera ya, directos. Sí, está ahí la carretera. Venga, vamos a hacer el último campo a través. Despedida. Y aprovechando que vamos a hacer el último campo a través, voy a comentaros algunas cosillas que tenía ganas de deciros. Por ahí en algún momento encontraremos la traza. Lo primero de todo es pediros disculpas por haber tardado tanto en editar todo el viaje de Mongolia. Ha durado muchísimo esta temporada. El tiro. Pero la verdad es que no me da el tiempo para más. Somos una agencia pequeñita, porque nos gusta dar un trato muy personalizado y lo tengo que hacer todo yo, ¿no? Tengo que hacer, organizar los viajes, la logística, las reservas, el marketing, las redes y la edición de los vídeos que requieren mucho tiempo. No me da tiempo para más, así que disculpas lo primero de todo por haber tardado tanto. Ahora lo que estoy intentando es hacer la agencia un pelín más grande para también así poder tener más dinero y coger a alguien que me ayude en la edición de los vídeos para que puedan ser vídeos más directos en el tiempo, ¿no? De mientras vamos haciendo el viaje o justo acabado el viaje y que entonces ya sea toda la temporada seguida, ¿no? Como cada semana, para que vosotros sepáis bien cuándo van siendo los vídeos. Así que lo primero de todo, lo siento, no me da para más. Y en segundo lugar, pues deciros evidentemente que os esperamos en estos viajes, que los podéis hacer con nosotros. Intentamos hacerlos súper personalizados, ¿no? Por eso también los trabajamos tanto antes. Recordad que tampoco lo veis todo evidentemente porque si no sería un poco palo, pero tenemos muchas rutas hechas para, según el nivel del grupo con el que vamos, poder coger caminos más difíciles, complicados, medios o fáciles, y que haya bifurcaciones en todos los sitios donde en ciertos momentos se puede incluso coger un poco carretera de asfalto o caminos que sean mucho más fáciles, sobre todo si el grupo está muy cansado. Al final acaban siendo muchos kilómetros por día y es posible que no estéis tan acostumbrados a hacer un día
día tras otro kilómetros. Recordad que es casi todo off-road, principalmente aquí en Mongolia, pero también el que organizamos en el desierto del Rajasthan en India y en los Himalayas, donde hacemos en 6 días 6 5000, que no está nada mal, con lo cual si la gente está un pelín más cansada, pues poder tener soluciones más fáciles al camino por el que vamos. Así que ya sabéis, os esperamos en nuestros viajes. Venid, por favor, venga, hombre, que son muy guapos. Intentamos hacer caminos muy únicos, viajes muy únicos. Son tracks por sitios por los que no pasa nadie, no porque sean feos, sino sencillamente pues porque no se acercan por esos lugares. Como pasa, por ejemplo, aquí en Mongolia. Mucha gente quiere hacer el desierto del Gobi, y claro que sí, es chulísimo el desierto del Gobi, pero Mongolia es mucho más que solo el desierto del Gobi. Están las estepas, están las montañas y el desierto del Gobi, que también lo hacemos con más intensidad de la que aparece en este vídeo. Así que no os lo penséis. Si queréis hacer un viaje único por Mongolia o por India, tanto si es desierto como Himalaya, veniros con Travel Mere. Ay, caminito. Un bicho en el ojo. Ya es la zanjita. ¿Qué? ¿Súper torcido? ¿Para allá? Ostras, Bueno, ya que sea lo que Dios quiera. Vengan. No está mal como final de traca, ¿no?
ole, aquí ya esto nos llevará a la carretera principal. Ole, pues ya estoy animadísimo. Por ahí aparece Miquel. Y a la carretera. ¡Ole! Ya estamos ahí. Y ahora luego decidiremos si la última parte también la hacemos off-road, como cuando salimos, o si los ánimos ya no están para mucha tontería y seguimos todo asfalto. Así que os cuento luego. Bueno, Mongolia, llegando al final del viaje. Gracias por habernos tratado bien, gracias por habernos puesto aventuras, pero sin ahogarnos. Gracias por la hospitalidad, gracias por los paisajes. Incluso te diría que con clientes no, pero tal y como veníamos nosotros dos chequeando el viaje, con el tiempo que ha sido divertido ahí, cierta lluvia, la nieve, ha sido un gustazo, como siempre. Así que hasta la próxima. Queda claro ya que nos estamos acercando a la civilización. Esta es un área de servicio tremenda que tiene de todo, buenísima. Pero a pesar de ello, no quiere decir que no te vayas a encontrar rebaños por la carretera. Bueno, nos quedan 116 kilómetros hasta Ulan Bator, todo el tráfico tremendo. Ahí esta es ya la despedida definitiva de Mongolia. Qué mejor que hacerlo con un poquito de música así un pelín melancólica. Y aquí ya aproximándonos a Ulan Bator con su tremendo tráfico. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Oh, this is everything with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. Calling sick in the morning, baby don't leave. Qué comparación Ulan Bator con el resto de Mongolia, ¿no? Recordad, yo diría que en el 100% del recorrido que hemos hecho nunca nos hemos encontrado un coche ni casi nada. Algún cochecillo por ahí perdido igual. Venga, hombre. Pero poca cosa más. Ostras, no te compres un coche tan grande si no sabes llevarlo. El estrés de la ciudad ya me pone nervioso. Nos matamos cansados ya. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. Sí.
Ah, mira, es verdad. Es mejor que aparquemos ahí. Ahí delante. Sí. Hecho, veré. Se acabó. Wow. Yo. Y aquí mi caballete no podré ponerlo. Demasiado justo. ¡Ay! ¡Ah! ¡Opas! ¡Oh! ¡Uf! No, se cae. No. ¿Qué haremos? Yo no me puedo levantar tampoco. Hemos llegado y no nos podemos bajar de las motos. Esto es una broma, ¿no? De mal gusto. ¿Lo aguanto? A ver, no. Nos apoyamos juntas ahí. Aquí. Ole. Aquí sí. Bueno, pues Miquel se ha ido esta mañana. Ah, no, me pisan a mí. Y se vaya para Australia. Y bueno, ahora veréis. Mirar quién llega por ahí. ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no te querías ir? No, ya tenía yo el presentimiento que era un... Jo, me sabe mal por ti, pero bueno, mira, haremos unas risas por aquí. Y mira la parte positiva. Vas a poder recuperar el cable. O sea, parece que todo nos sonríe, ¿no? Miquel no se ha podido ir, por lo tanto a él tampoco. Pero justo en el super de aquí al lado hemos encontrado el producto más buscado de toda Mongolia. Hemos buscado patatas. Patatas. Cosa tan simple y tan Y usada. el otro que es ya de rollo diamantes. Además es una patata buenísima esta. Es dura, muy buena. Muy buena patata. Y la otra cosa, los diamantes en bruto, No. esto ya es cebollas. Eso es imposible de encontrar en Mongolia. Pues mira, Bien bonita. toma ya, bien puestas. Y pan, aceite de girasol Buah, y huevos para hacer una tortillita española. ahí está. El cocinero hoy va a cocinar bien. Y aquí en vez de docena de huevos son 10. 10, aquí se va a decir 10, sí. 12 son 10. Pues nada. Pues 10. Perfecto. Y todo eso ha costado 2.500, Han costado 40.000. 40.000. Todo bueno con vodka. Ah, pero claro, vodka, Red Bull, Palomitas. 10 huevos, palomitas, cebollas y tal, 40.000 que son 12 euros, todo.